Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a salir con un programa especial porque cuando se nos ocurrió esta idea con Carlitos de crear convocatoria, uno de los planteamientos que teníamos, una preocupación que teníamos, es el hecho de la confusión que había en las masas de trabajadores por cosas que han ido sucediendo, que han disfrazado u ocultado algunas cosas que tienen que ver con la historia y la lucha de los trabajadores en el mundo. Cuando nos planteamos eso, nos planteábamos la idea de poder ver de qué forma aterrizar documentos que a veces son difíciles de interpretarlos uno solo, tal vez leyendo en la soledad, por no tener cómo valorar eso uno solo. Entonces, la cuestión es tratar de arrimar, y lo hacemos de una forma humilde, o sea, no somos docentes, pero entendemos que esta podría ser la forma en la que todos puedan interpretar las cosas de las que se hablan comúnmente en la sociedad, y lo que la historia ya ha escrito, y que a veces es difícil, y más difícil es cuando quienes deberían de arrimar este material de esclarecedor a las masas para que no estén confundidas, hacen lo contrario. Entonces, cuando iniciamos esta quijotada con Carlitos, habíamos resuelto eso. El problema está que están sucediendo hechos políticos cotidianos de altísimo nivel para lo que se nos viene arriba del lomo a todos los trabajadores, incluso no solo los uruguayos, o sea, los trabajadores del mundo, porque no solo acá están sucediendo las cosas, suceden a nivel regional y a nivel global en el mundo. La cuestión entonces es que resolvimos sacar algunos programas especiales que ustedes los van a encontrar con el título de Convocatoria y los derechos humanos, Convocatoria y el marxismo. Vamos a hacer un montón de programas intentando, humildemente, como dijimos, tratar de aterrizar todo este material para que sea de fácil comprensión, por lo menos pretendemos eso, que sea de fácil comprensión para todos. Entonces hoy vamos con uno de estos programas. Bueno, muy bien, Wilder, es totalmente así como dice Wilder. Buenas noches, el saludo a todas las compañeras y los compañeros, el agradecimiento por estar ahí una vez más. Y bueno, empezamos. No quiero dejar de mencionar, Wilder, y avisarle y pedirle a los compañeros que nos escuchan, primero darles la noticia de que este canal también ahora, este programa ahora también tiene un canal en YouTube. Gracias a la producción que se ha esmerado en ese sentido. Sí, la producción del programa ha creado una página que se llama Convocatoria, pero que se va a ir conociendo a medida que los compañeros, y por eso quería pedirles que tengan la amabilidad de ir a YouTube y hacerse suscriptores, o sea, apretar el botoncito que dice suscribirse, para que en el futuro este programa tenga ahí también muchos seguidores en YouTube, y que al poner la palabra convocatoria en el canal, en la aplicación de YouTube,
aparezca nuestra página. Por ahora, si se pone solo convocatoria, aparece de todo, porque esa es una palabra muy usada en cualquier convocatoria se usa la palabra convocatoria. Entonces aparece un montón de páginas ahí. A no ser que nuestros amigos pongan ahí convocatoria programa 1, convocatoria programa 2, 3, 4, ya vamos por el 19. O convocatoria programa especial, también van a aparecer los programas especiales que hicimos. Y en este caso específico, convocatoria y, en este caso del día de hoy, convocatoria y la democracia. Bueno, pasemos entonces al tema del día. Diciendo, aclarando en primer lugar que las referencias históricas que vamos a hacer acá son apenas eso, referencias, o sea, no vamos a profundizar en ningún aspecto histórico de la cuestión, porque sería incluso demasiado soberbio de nuestra parte querer en una hora hablar de una historia tan amplia y de tanto tiempo, de tantos años, de tantos siglos, como es a lo que nos vamos a referir hoy. Por lo tanto, apenas vamos a hacer menciones históricas para que se sepa, por ejemplo, en este caso, la democracia, el primer origen, los orígenes documentados, por lo menos que tiene la humanidad, sobre de dónde viene el nombre de democracia, que fue en la antigua, lo que hoy conocemos como Grecia, pero que en aquel momento se trataba de Atenas. Grecia era el resto del conjunto de estados-nación que habían en la región, pero específicamente Atenas como el origen de la primera democracia, una Atenas que ya había pasado por otras etapas, como todo en la historia de la humanidad. No es que un día alguien se levante y diga voy a hacer algo que se llama democracia, que quiere decir gobierno del pueblo, sino que hay todo un proceso. Se pasó antes por la aristocracia, la plutocracia, la oligarquía, un periodo se llamó la timocracia, una constitución por un líder escrita por un líder Solón, allá por el año 590 y algo antes de Cristo. Estamos hablando de épocas anteriores a Cristo, o sea, y después por último la democracia, que ahí sí fue un periodo de esto que se llamó democracia, que quiere decir gobierno del pueblo, pero que arrancó de la disconformidad de los artesanos en épocas anteriores a las cuales nos referíamos, y los campesinos con el poder absoluto de la nobleza, de los sectores de la nobleza de Atenas, y fue un sucesivo avance hasta llegar a eso, tanto que algunos estudiosos dicen que en realidad la palabra democracia quiere decir el gobierno de artesanos y campesinos, pero esto no viene al caso de hoy, no importa. Pero es así que allá por el año 508, o sea, 5 siglos antes de Cristo, empezó realmente lo que se llamó la democracia de Atenas. Y eso duró hasta el 322 antes de Cristo, o sea, fueron 186 años de ese sistema que a lo largo de esos casi 2 siglos fue cambiando y teniendo distintas etapas. Pero se resalta en la historia, y está más documentada, los comienzos con Clístenes y después con Pericles. Pericles es el del que más se tiene historia y documentos, que lideró la democracia durante 30 años aproximadamente, y que paso a describir cómo funcionaba, porque de eso se trata. Esto de poder del pueblo se va a entender que lo que significaba para los griegos, para los atenienses, el pueblo en realidad, o los ciudadanos, la polis, que eran dentro de cada población, eran simplemente los hombres adultos nacidos de padre y madre atenienses. O sea, no era el conjunto de la población, era un pueblo esclavista. Atenas
era la ciudad más grande, la ciudad-estado más grande de la región. Se supone que alcanzó a 300.000 habitantes, de los cuales en realidad los ciudadanos eran apenas un 10%, una minoría. Esos eran los que realmente ejercían la democracia en Atenas. Los demás eran los esclavos, las mujeres y los niños que no tenían voz ni voto en la democracia ateniense, y también los extranjeros, la gente que se iba. Cualquier analogía con la actualidad a los centros del poder no es ninguna Los migrantes hoy, ¿verdad? Sí, la cantidad de gente que se iba, emigraba para ahí, que ellos llamaban los metecos, pero a los metecos tampoco dejaban que se metieran en nada en la democracia ateniense. Eran hombres libres que ejercían trabajos remunerados, incluso a pesar de que todo el desarrollo de la cultura, del que tanto oímos hablar, con Aristóteles, con Platón, con Sócrates, con todo ese esplendor cultural que se originó en Grecia en esa época, fue todo acompañado por un sinnúmero de esclavos y que eran en realidad quienes hacían todas las tareas, los trabajos productivos de Atenas, y los metecos, estos extranjeros, que también, si bien eran hombres libres, iban a trabajar. Habían artesanos, habían educadores, también eran bastante respetados. Algunos, incluso se dice que a pesar mucho de este esplendor cultural y artístico que existió en esa época, proviene en muchos casos de estos extranjeros. Los aportes lo hicieron los metecos. De estos migrantes que se iban para ahí, exactamente. Pero veamos cómo funcionaba esta sociedad, de esta democracia, que es lo que importa. De ese 10% que decíamos de los ciudadanos, lo que hoy serían los ciudadanos, que tenían derecho a voz y a voto, era un sistema en los cuales era de la democracia directa. Esta gente elegía entre esos aproximadamente 3.000, en esa población de 300.000, elegían entre ellos, por ejemplo, los funcionarios, a los cuales se les hacía un pequeño examen para ver sus capacidades para ejercer la tarea para la cual estaban destinados. Muchos de esos cargos se elegían por sorteo y algunos por votación, y esos cargos eran revogables a cualquier momento. O sea, no ejercían un mandato con la seguridad de que iban a llegar al final. Ese mandato podía ser, ese elegido, ese sorteado, podía ser suplantado en cualquier momento si la asamblea en votación así lo decidía. El propio Pericles tenía su cargo también en esa situación. A cualquier momento, en cualquier día, el conjunto de la ciudadanía, entre comillas, ateniense, podía sacarlo del cargo. De ahí viene lo que siempre oímos hablar, los más viejos principalmente, la palabra periclitante. Cuando alguien se quiere referir a que está en una cuerda floja, ahí estoy en una situación periclitante. Bueno, porque arranca de ahí. Además, esos cargos lo podía ejercer el ciudadano, estos delegados, digamos, algunos eran funcionarios, otros eran jueces, eran los encargados de la cotidianidad a juzgar, tenían poder absoluto, se votaba después sus planteamientos, sus decisiones, que luego se votaban en las asambleas que se hacían a cada 2 semanas en Atenas, aproximadamente. Votaban, y eso era irrevocable, era inapelable, porque era la totalidad la que había votado por mayoría esas decisiones. Y eso comprendía la guerra, la ejecución, el destierro, todas las decisiones del Estado en esa llamada democracia griega. Esos ciudadanos solo podían ejercer ese mandato, que duraba 1 año, por una sola vez en su vida. Como había muchos para
para ir recambiando, solo lo podían ejercer, o sea, nadie tenía la posibilidad de eternizarse en ningún puesto en esa cuestión. Los soldados terrestres de los ejércitos de tierra eran todos miembros de esa ciudadanía, porque ellos tenían la teoría de que los que tenían más interés en el funcionamiento de la sociedad ateniense eran los que tenían más beneficios. Así los más ricos, los más acaudalados iban en primer lugar. Para que pudiesen participar todos, de ahí también nace el primer ejercicio de representantes, de participantes, de representantes no, usé mal la palabra, de participantes de las asambleas. Los de sectores rurales, los que se dedicaban a la tarea agraria, tenía lo que se llamaba una dieta, un sueldo. Ahí empezó el pago de esa gente para que pudiera ir ahí a ejercer su ciudadanía. Pero repetimos, eso se trataba de un 10% de la población griega. Eso duró casi 200 años, con muchos cambios durante ese periodo. Y bueno, se terminó al final en el 322 a raíz de guerras con los macedonios y otras cuestiones históricas que, como les prometí, no me voy a alargar en ellas acá porque no tendría sentido, pero se terminó eso y se volvieron a restaurar las monarquías, el poder de la nobleza, ahí en todo lado. Estamos hablando de 2500 años atrás. Eso pasó, este sistema existió durante 2 siglos y se terminó. Todo diríamos, como dicen ahora, de los intentos de sociedades socialistas, bueno, ahí está, fracasó, no servía. Bueno, ahora después en la actualidad, después que la burguesía, a través su hito máximo, la Revolución Francesa, cuando tomó el poder y empezó terminó con el sistema feudal de producción, terminó con el poder de las monarquías y implantó el capitalismo. También ahí nació el concepto de izquierda y derecha, como lo explicamos acá en el programa y todo eso. Trajeron de vuelta ese nombre, democracia, para manejarlo como sistema de gobierno, de organización del Estado. Y bueno, con notorias diferencias, por supuesto, que también no vamos a profundizar acá en el sentido, porque vino el napoleonismo y todo eso, pero sí nos vamos a referir a hitos, a puntos, a momentos que fueron marco en la historia, en los cuales ese sistema fue avanzando, fue progresando, se fue puliendo para llegar a lo que es hoy nuestra democracia liberal o representativa, o como la quieran denominar. Fue así que, por ejemplo, tenemos toda la revolución, los intentos revolucionarios de mediados del siglo XVIII en Alemania principalmente, en 1848, y después tuvimos la Comuna de París en 1871. Después, por supuesto, en todos esos episodios siempre la clase trabajadora, la clase dominada por la burguesía, iba logrando avances en el sentido de que a través de su lucha, a través de su disconformidad demostrada en los levantamientos sociales, iba logrando que arrancar de esa burguesía para lograr una convivencia y que siguiera el sistema capitalista desarrollándose. Fueron logrando, como se logró en la Comuna de París, por ejemplo, que la democracia adquiriera un sentido, lo que se llama participativo, o sea, la posibilidad de que las grandes decisiones tuvieran participación del pueblo en general a través de plebiscitos.
siempre con avances y retrocesos como todo en la historia, pero después fue la Revolución Rusa en 1917, ya en el siglo XX, que logró, eso sí fue un marco histórico que cambió las relaciones explotado-explotador en el mundo para siempre. El hito más importante que podemos ver, tanto es así, que a partir de esa revolución y el ejemplo que podría ser negativo para la burguesía, se fueron otorgando derechos como los derechos laborales, el primero en Alemania, para evitar otro levante y todo lo demás. Y así fue progresando el sistema democrático actual hasta que llegamos a lo que es la democracia actual. Pero por lo que vimos acá, y en eso quiero hacer un pequeño aparte, Wilder, la concepción del Estado, tanto monárquico como burgués, tanto en sistema de producción que se quiere, el feudalismo, el capitalista, el Estado siempre ha sido un conjunto de aparatos armado por la clase dirigente para a servicio de esa clase, para transformar en ley sus beneficios, sus ventajas sobre la clase dominada. El Estado, desde la creación de todos esos aparatos como son la justicia, la educación formal, el ejército, las fuerzas armadas, o sea, el aparato armado del Estado, y la propia burocracia estatal, en su conjunto, está para defender en primer lugar, para defender los intereses de esa clase, siempre minoritaria, pero la que ejerce el poder, así como en la antigua Grecia, en las democracias modernas. Y todo lo que sea para garantizar esas ventajas es lo que esa clase dominante traduce y plasma en leyes y en reglas de convivencia social. Y todos aquellos aspectos, aquellos derechos y garantías que tienen los demás ciudadanos que componen la sociedad, siempre son las arrancadas y son las mínimas posibles, otorgadas por esa clase dominante para lograr una convivencia social, un cierto pacto social, favorecidos, ya que ellos manejan la información, manejan la educación, manejan la cultura, manejan todo. Entonces ese pacto siempre parte de la aceptación de la clase dominada a que las cosas son así, y que eso es como ya muchas veces hablamos acá, y que eso es la regla de convivencia humana, la aceptación del ser, de pertenecer a una clase esclavizada por la otra clase dominante. Bueno, eso es el Estado en su conjunto, es el aparato que arma la clase dominante para poner como reglamento aceptado por el conjunto de la sociedad, o por las buenas o por las malas, las reglas que ellos imponen para conservar sus beneficios. De eso se trata al fin y al cabo el Estado. Y cuando decimos todo esto, lo queremos expresar, porque para que primero por la cuestión que dijimos, a la cual tú te referías al principio, para aterrizar con los temas que se dejan de discutir, que se dejan de hablar, que no son cotidianos, porque justamente no le sirve a la clase dominante que esos temas sean los temas del cotidiano, de las masas. Y que entre en las masas, Claro. que sea el pan de las masas, que de ahí se nutran las masas. Claro. Es lo que no quieren. Y justamente se trata, como dice Will, este intento de aporte nuestro para que eso pase a ser tema del mayor número posible de personas, que se vuelva a hablar de estas cosas tan básicas y tan sencillas como son estas, e innegables además. Y bueno, y es así que llegamos a esta democracia actual que tenemos,
Y bueno, y a eso nos queremos referir. Además, para que los oyentes, nuestros amigos que nos acompañan, sepan de qué eje, de qué idea, fuerza partimos cuando analizamos los temas. ¿Por qué decimos lo que decimos en cada programa? O sea, que se pueda entender de dónde partimos, de qué concepción partimos para hacer los análisis desde el ángulo que lo hacemos en cada programa de convocatoria. Y bueno, la democracia actual, ahora sí llegamos al tema que digamos principal del programa de hoy, es lo que nos interesa es marcar, para que se entienda mejor, las diferencias que tiene la democracia actual con lo que fue la democracia original, esa que se tiene documento, por ejemplo, de cómo funcionó. Y ahí está como hechos que marcan este funcionamiento y el interés de la clase dominante en decir que esto es una democracia, parte incluso del hecho de ciertas denominaciones. Hoy yo me ponía a pensar y el tema de la monarquía, por ejemplo. ¿Quién era el soberano en una monarquía? El rey, la nobleza. ¿Quién es el soberano según nos dictan ahora la clase burguesa y su democracia en estas democracias actuales? El pueblo. El pueblo es el soberano. Es un eufemismo, pero así lo cree la gente. ¿En qué consiste la soberanía del pueblo? Y aquí llegamos a las cosas más importantes. Consiste en ir a votar a cada 5 años en Uruguay, a cada 4 años en la mayoría de los países, a una democracia, a personas en una democracia que no es directa, que es indirecta. O sea, los ciudadanos votan a representantes que tienen el derecho de hacer después, una vez electos, lo que se les dé la gana. Sin posibilidad de revocarlos. Sin posibilidad de que sean revocables, a no ser que la propia ollita de la cual ellos son componentes, que son otros representantes, decidan por mayorías muy especiales lo que ahora se discute. Otros representantes de la misma clase dominante. De la misma clase que los puso ahí. Porque la burguesía domina las elecciones también. Las domina porque tienen todos los medios de comunicación a su disposición. Ahora está esta excepción que tenemos las redes, que está preocupando mucho a la burguesía, que están tratando de ver cómo la controlan para que un programa como este no pueda existir, y programas mucho más importantes que el nuestro, por supuesto, grandes redes que se están formando de comunicación alternativo a través de este medio, que son las redes sociales, y bueno, están tratando de ver cómo entran ahí. Por ahora estamos logrando hacer este intento, este trabajo, convocatoria y todos los demás programas alternativos. Pero además de que esos cargos no son revocables, como lo son en una democracia, como lo eran en aquella democracia directa de Grecia, además de eso se pueden ejercer de por vida, se pueden reelegir toda la vida, a no ser el cargo de presidente, que tiene que en Uruguay específicamente, tiene que saltear un periodo para poder reelegirse. De cualquier manera, pueden ejercer, dejar de ser presidente, ser senadores, o ser diputados, ser intendentes, o sea, hacer parte del gobierno o de los gobiernos de distintos lugares del país durante toda su vida. Estas son es la gran trampa, es la gran estafa de la llamada democracia actual. Es un sector de la población que maneja una minoría, que maneja el poder, que es propietaria de los medios de producción, que es propietaria del capital,
que como ya bien explicamos sale de lo que se le arranca al trabajador, la plusvalía, la diferencia entre lo que el patrón le paga al empleado por lo que hace y lo que produjo ese empleado, o sea, lo que le paga es lo mínimo necesario para que ese obrero subsista, y lo demás que produjo por encima se lo embolsa el patrón, que se llama plusvalía, o más valía, como dicen los brasileños. Es la diferencia en lo que produce un ser humano y lo que se le paga por esa producción. Que varias de las cosas que venimos diciendo, o sea, la plusvalía merece un programa. Merece un programa. O sea, y muchas de las cosas que solo hicimos referencia merecen un programa. Lo que pasa es que no podemos, como tú decías, en una hora meter absolutamente todo. Esto de la plusvalía es tan interesante, Wilder, porque yo me acuerdo de unos analistas, de esos locutores de radio que te hablan impostando la voz así. Entonces me acuerdo un montevideano que tenía un programa en una FM, creo que era, que lo retransmitían acá, que decía, porque como lo dijo, porque un nombre de esos lleno de consonantes una detrás de la otra, que cada uno pronuncia a su modo o hace un ruidito parecido para... Pero la gente en general, cuando es un apellido así, le da mucho más importancia. No fue Wilder que dijo, ni Carlos Bautero, ni nada, fue alguien con un apellido de eso que se hace un ruidito parecido para que se crea que se sabe pronunciar. Y decían de alguien que había escrito un libro explicando que la plusvalía no existía más. Y ellos repiten por un tiempo eso, impostando la voz. Y hay gente que les cree. Así pasa con el marxismo también. En el próximo programa, ya anunciamos, ahora va a ser convocatoria del marxismo. Y ahí hay un montón de cosas así que recién estamos preparando con los compañeros para salir con eso. Pero justamente estas cosas que todos los días la gran prensa y volvamos al tema de que la burguesía, además de la estafa con el sistema democrático representativo, además de la estafa que significa el ejercicio de ese poder a través de la representación otorgada por el único momento en que el ciudadano es soberano, cuando va a poner un papelito dentro de la... así mismo engañado por una propaganda, por una... ¿Qué uruguayo había oído hablar a un año o dos atrás que existía un ser humano llamado Juan Sartori? En Uruguay, y que fuera político. Bueno, hoy es senador de la República. Entonces, cuando hablamos de lo que son los medios de prensa, cuando hablamos de lo que es el poder de la plata y el sistema electoral y después el ejercicio del poder a través de la representación, que este elemento, que este tipo de casos nos lo deje bien claro, no sé cómo no se podría entender. Lo que le cuesta al país, Carlitos, una campaña electoral, no la distribución de las urnas, no el salario de los mesarios que atienden la urna, sino el dinero que el gobierno, que son ellos, han estipulado de lo que vale un voto. O sea, hay un dinero que sale del bolsillo de los trabajadores para estos políticos que son los que tú decís, son ellos mismos, son los que manejan los medios de comunicación con los cuales nos mienten, son los que manejan los medios de producción de los cuales los trabajadores no tenemos un libro para saber cuánto ganan y cuánto pierden, a pesar de que están siempre llorando y siempre logrando dádivas del Estado, que si es el Estado el que les da, son dádivas que salen de nuestros bolsillos. Porque la cuestión es que el Estado... recauda. El Estado recauda, y recauda de los impuestos que pagamos los ciudadanos, claro. Y va a parar al mismo bolsillo de quienes hoy nos explotan y nos mienten. Es un círculo cerrado de pura ganancia. Pero de estas cosas queremos hablar acá, y para que se entienda por qué decimos lo que decimos de la democracia. Damos ejemplos, este es uno de ellos, gritante. Y después, todo lo que significa el hecho
de que ellos manejen la información, la propaganda, lo que quieren visibilizar o no. Tengo otro ejemplo. Ayer veía un informativo donde se decían que en el día de ayer aparecieron 30 casos, 31, 32 casos nuevos de COVID en Uruguay. Yo me acuerdo que nos hablaban del tope de la curva y nos hacían el famoso aplanamiento. Aplanamiento. Todas esas cosas que van a la televisión a hablar cuando habían 3, 4, 8 casos en un día. Y en Uruguay estábamos... ahora se resolvió que los gurises vuelvan a la escuela, que las clases sean presenciales, que la economía vuelva a funcionar. Y resulta que ayer hubo 32 casos, o 31 o 32 casos nuevos de COVID en Uruguay, y ahora los tratan como rebrotes, o como brotes. Y como son rebrotes no van a la curva. Va analizando el COVID. Solo le falta decir, como a Bolsonaro, que es una gripecinha. Sí. Es lo único que le falta decir. Y que le van a dar cloroquina a la gente para que se cure. Y ese es el papel de la prensa. Cuando hablan de la inseguridad, yo me acuerdo unos años atrás cuando vimos 354 veces como un asaltante mataba a alguien de la pasiva, funcionario de la pasiva. Y prendiéramos la tele, a la hora que prendiéramos veíamos aquella imagen repetida del hombre, del padre de familia cayendo muerto en las manos de un asesino, de un asaltante. Eso hoy sigue pasando. Pero no lo ves, no prendes el televisor y está acá. Y cuando vos decís estas cosas, o cuando vos atacás un medio de prensa, o cuando un gobierno, como pasó en Venezuela con el chavismo, que dejó de renovar la licencia de un canal de televisión golpista, que había sido el protagonista del golpe de Estado contra las instituciones, contra la legalidad, contra el gobierno en Venezuela, ni siquiera no le renovó la Constitución, el permiso, que siempre está en manos del Estado en cualquier parte del mundo. No le renovó la concesión de la frecuencia para que siguiera transmitiendo en un canal de aire. Fue el griterío mundial. Estaba atentando contra la libertad de prensa. Libertad de prensa. Que unos empresarios, como en Brasil, son 8 familias las dueñas que manejan los de medios. Toda la comunicación en Brasil. Acá en Uruguay son menos familias todavía, de los grandes medios. Y eso se llama libertad de prensa. El gobierno está atacando ahora a la Intendencia por su canal. Porque detectó que hay un programa que es atenta contra los intereses. Es pro-frente-amplista y atenta contra los intereses de los otros partidos. Lo mismo que le decían a Chávez. Una red permanente de la calle Pou y su gente todo el día. Eso no es partidario. Eso es libertad de prensa. Pero no ahora que es gobierno. Los tenían todo el día durante la campaña electoral, durante todo el tiempo. Porque la libertad de prensa, que ellos dicen, consiste en la libertad que tienen ellos de hacer la prensa que quieran, de dar la información que quieran, de esconder la información que quieran. A eso le llaman ellos libertad de prensa, lo que es otra gran mentira, pero hace parte. Donde las ondas son del Estado, claro. Y vos para ir a un canal o a un medio de comunicación radial, si no pagás, es muy difícil. Para aquellos partidos políticos que no tienen las economías que tienen estos partidos, es inaccesible. Que dicho sea de paso, los partidos no solo que tienen dinero, sino que son alimentados desde afuera por los dueños del poder, que no generalmente forman parte del gobierno. Sí. La clase capitalista puede estar afuera del gobierno, pero son los que alimentan estos partidos, que son los que someten a los trabajadores y que se adueñan de los medios de prensa y de los medios de producción. Exacto, es así nomás. Y bueno, esto es la democracia. Esta es la visión que nosotros tenemos de la democracia.
por estas cosas que acabamos de enumerar. ¿De qué estamos hablando entonces cuando hablamos en democracia? ¿Es el gobierno del pueblo? ¿De qué pueblo? ¿En qué momento gobierna el pueblo? ¿Cuándo vota? Esas son las preguntas. Hablemos claro. La democracia, tanto la griega como la actual, tanto con los gobiernos monárquicos, con cualquier gobierno en el mundo, son en realidad gobiernos de una minoría y de una clase. Hasta hoy ha pasado eso en la humanidad. Llámese como se llame. Esta es la parte medular de lo que queríamos expresar hoy. Siempre el gobierno es ejercido, mantenido en su vigencia, en su poder, por una clase minoritaria y que goza de ventajas sobre las demás. Esto se llama dictadura. Una minoría del pueblo, un conjunto, una ollita de personas que tienen ventajas sobre los demás, hacen las reglas, escriben las leyes, como ahora llaman democracia el sistema que les sirve, están centralizados, es un factor que me había olvidado de mencionar. Así como Grecia, como Atenas, trataba de imponer ese sistema y lo hacía a los estados-nación que los circundaban, hoy en día el imperio, Estados Unidos, trata de imponer también ese sistema, su visión de democracia, a todo el mundo, porque es el sistema que le sirve a la clase dominante y al imperio, que también le sirve a nuestra clase dominante, que por servir al imperio. Que por eso nosotros lo llamamos de dictadura. Claro, es dictadura. Hay una cuestión vox populi, digamos, que se entiende como dictadura las dictaduras ejercidas por las Fuerzas Armadas. Claro, a eso íbamos. Esas dictaduras de clase, cuando están en peligro, ellas que escribieron las leyes, escribieron las reglas, otorgaron derechos al conjunto de la población porque no tuvieron más remedio por movilizaciones, por la lucha de clases. La clase social dominada no siempre se conforma con todo lo que le impone la clase dominante, entonces no tiene más remedio para mantener la convivencia social que otorgar derechos. En esa correlación de fuerza, cuando de alguna manera se ve en peligro esa clase social, la que gobierna, la que hizo las reglas, la que hizo el Estado, la que creó los aparatos del Estado para seguir manteniendo sus ventajas, ve que eso está en peligro, ahí viene lo que sí popularmente se llama la dictadura. O sea, ellos rompen esa regla de juego, la rompen, es como el dueño de la pelota en el campito, el gurí que es el dueño de la pelota y están todos jugando, pero él elige los jugadores y los pone para su cuadro, y si entra a perder, pone la pelota bajo el brazo y se va ahí. Bueno, eso pasa con las clases dominantes, con la burguesía, en este caso a lo que nos estamos refiriendo, con cuando vienen esos episodios donde no solo por razones nacionales específicamente de la propia burguesía del país, sino por el interés general de la capital de la burguesía, que es el imperio, ve la necesidad de romper con esa regla para terminar con ese peligro, esa situación peligrosa, y en eso viene el terrorismo de Estado, en eso viene la masacre, la tortura, la violación, la muerte, la desaparición, la gente tirada viva al mar, y después ellos... Con una campaña de medios de comunicación que avalan que hay que hacer hay que romper ese marco regulatorio para que avance esta nueva situación, que sería una dictadura militar. O sea, tienen absolutamente todo en sus manos para poder hacer eso.
el hecho, el cometido de este programa, es justamente que la gente tenga claro esa situación. Ya hemos hablado de la dictadura, ¿verdad? O sea, la dictadura se implantó después que estaba eliminado, desarmado el MLN, que era el peligro armado de este país. Y de ahí se explica que después vuelvan esos mismos personajes que rompieron con las reglas creadas por ellos mismos, pero no lo decimos que vuelven en un sentido figurado, vuelven los mismos individuos, los mismos nombres, los mismos apellidos, las mismas familias, a ejercer el poder otra vez en democracia. O sea, en el seguimiento de la dictadura de clase que significa la democracia, cualquier sistema de gobierno en el mundo hasta el día de hoy. Entonces, y es por eso también que defienden la impunidad de su herramienta, que es el fascismo, es el carnicero, es el torturador, el asesino, el enfermo, el sádico, que hizo el trabajo sucio para ellos, al cual después lo protegen dándole de la garantía de la impunidad, como clase. Es por eso que después vemos como durante 15 años de un gobierno supuestamente ejercido por y votado y apoyado por familiares y muchas víctimas directas de la propia dictadura, esas cúpulas de ese partido supuestamente dirigente de esas víctimas, también se suma a la impunidad, manteniéndola. Tanto es así que durante 15 años pasados, ya nos referimos específicamente a eso, cayó menos gente presa de la dictadura como está cayendo ahora por el tiempo que hace que está este gobierno. El Charleta está preso, el que se sacaba fotos con Tabaré Vázquez y le donaba, el representante de la Zeta Moon en Uruguay le hacía donaciones. El Charleta, que torturaba a sus compañeros. Uno de los mayores torturadores del país, en las denuncias de Germán Araujo en el Senado, cuando empezó el primer gobierno institucional después de la caída de la dictadura cívico-militar, lo denunciaba, pero como uno de los peores torturadores, con cientos de testimonios. Este tipo recién ahora es procesado. Bueno, todo eso es lo que nos referimos siempre a la complicidad de clase, más allá de los rótulos que tengan del nombre de la pastilla. Bueno, y el nombre de fantasía de los partidos, como también nos hemos referido. Y que también invitamos a los compañeros que están del otro lado a que busquen en su mente, en sus recuerdos, o sea, quiénes estaban antes del golpe de Estado, ¿tá? Un Sanguinetti, un Jorge Valle, un Ramírez, bueno, terminó la dictadura militar y fueron a parar al Parlamento. Claro. Y gobernaron todavía durante un montón de años. Sanguinetti, digo, para agregar algo a los 15 años que tú hablas de... El ministro de Pacheco Areco, el que llevó adelante la ley de que los gurises se tenían que cortar el pelito, que no sobrepasara la camisa, que las gurisas tenían que usar pollera por debajo de la rodilla, que fue instalando de a poco el miedo, ayudando a instalar el miedo, que culminó en el golpe de Estado. Se le ven las fotos documentales con Pacheco Areco, él atrás estirando el pico así, en una actitud soberbia, muy parecida al perfil de Mussolini, muy parecido, pero eso es subjetivismo mío, pero la actitud es la misma. Y esas fotos están por ahí, a veces las publican los compañeros en internet. Pero la actitud era esa, la actitud fascista. Bueno, este sujeto después fue electo nuevamente por el pueblo. Si dominarán las elecciones, la clase, si tendrá dominio y control sobre lo electoral, la clase dominante. Este sujeto fue electo presidente de la República, un gran pacificador. Garantizó la impunidad
de su herramienta sangrienta para poner las cosas en su lugar ante la posibilidad de que esa clase burguesa... Que ahí entra a jugar también la palabra democracia, ¿no? La salida democrática, que de democrática no tenía nada. Si habían personas y partidos proscriptos, entonces no había democracia. Una democracia tutelada. Ni siquiera la democracia burguesa. Ni siquiera esa. Porque todavía aquellos sectores que estaban proscritos no les daban las garantías, no habían rendido el examen, como después sí rindió Tabaré Vázquez siendo intendente, apaleando gente, no atacando para nada los intereses de la burguesía, dándole la garantía de continuidad en el poder. Tal es así que llegó un momento que la decisión de implantar el sistema de balotaje también no fue porque sí, fue para seguir preparando ese sector de izquierda de la burguesía, y que ese sector le fuera a lo largo del tiempo, de ese mandato que se atrasó, dándole las pruebas y pasando el examen para llegar a ejercer un gobierno sin poner en peligro los intereses de la clase dominante. Dicho todo esto, y remarcando que desde nuestro punto de vista cualquier sistema de gobierno se trata de una dictadura de clase, ¿de qué hablamos entonces, Wilder? Y una parte importante esta, cuando hablamos de gobierno obrero. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de gobierno obrero? Cuando hablamos de gobierno obrero, hablamos de una dictadura de los trabajadores sobre las clases dominantes, con la gran diferencia de que somos la clase más grande que existe en el mundo. Pero sí, es un ejercicio de una dictadura de la clase obrera. Como clase, gobierno de clase. Un gobierno de clase. Pero ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que ¿quiénes son los que producen en el mundo? Los trabajadores. Entonces, si los trabajadores son los que producen, va a ser en el bien y en el conjunto de todos los trabajadores, que no es lo que sucede con esta democracia, donde una pequeña porción de habitantes del mundo son los que hacen que el trabajador produzca, y ellos son los líderes y los dueños de la dictadura, como dijiste anteriormente, de la dictadura del capital, porque es una dictadura del capital. ¿Qué pasa entonces? Dicho de otra manera, ¿a quién podrían explotar los trabajadores? Y no pueden explotar a nadie. Como dictadores. Y no pueden explotar a nadie porque ¿De ellos qué son se los trata cuando por una honestidad? Decir que si decimos que cualquier gobierno hasta ahora en la humanidad, de todo lo que se ha inventado hasta ahora, siempre es una dictadura de clase, es de ahí que surge la dictadura del proletariado. El gobierno obrero, dictadura de los trabajadores. Pero la gran diferencia, que Wilder lo explicaba, yo la voy a hacer de otra forma, es que al ser los trabajadores, no solo porque sea mayoría, sino que son los que producen, ¿a quién pueden explotar? No hay otra clase para explotar, porque en un gobierno obrero, un derecho que se pierde es el derecho a vivir del trabajo de los demás, a acumular, a extraer plusvalía y acumular capital como fruto del sistema de producción que permite que un sector explote al otro. Si es el propio trabajador, el propio proletario, el propio obrero el que gobierna, las otras clases desaparecen. Y este es el gancho que vamos a explicar, lo que hablamos cuando hablamos en marxismo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos en marxismo? Porque te puede preguntar, pero ¿y en qué cambia entonces una dictadura por otra? Una dictadura de todos, porque todos en un sistema de gobierno obrero tienen que trabajar y no hay otra, y si el gobierno es obrero,
y en algún momento un sector de esos obreros, ya sea por la existencia de un partido o cualquier deformación, pasan a explotar otro sector, o sea, un sector privilegiado de obreros, empieza a pretender explotar al otro sector, dejaría de ser un gobierno obrero. Por lo tanto, no sería más, volvería a ser capitalismo con una nueva burguesía, tenga el nombre que tenga. Por lo tanto, un gobierno obrero es una dictadura del proletariado, y una dictadura del proletariado, como es una dictadura de todos los que trabajan, el burgués pasaría a tener que trabajar para vivir, porque no podría vivir del trabajo ajeno, mucho menos acumular capital, es un derecho que se pierde. El propio burgués hoy no va a desaparecer físicamente, como persona, pero va a dejar de pertenecer a esa clase y va a pasar a ser un trabajador, también va a ser parte de la dictadura proletaria, del gobierno de dictadura proletaria. Si no, no tiene lugar. O sea, no hay explicamos eso, porque cuando se habla del marxismo siempre se pone eso, ay, la dictadura, otra dictadura más, pero para un poquito, analicemos un poco eso. ¿La dictadura de quién? De los obreros. Entonces es una dictadura de todos los que trabajan. No hay posibilidad de que ese dictador obrero viva del trabajo ajeno. Va a brindarle a la sociedad su trabajo y va a recibir de esa sociedad, ese conjunto de sociedad, lo mismo que reciben los otros que están al mismo nivel de él en derechos y en ejercicio de poder. Y esta mentira de tantos años, Carlitos, hace que hoy los trabajadores te cuestionen que si no existe el patrón no hay trabajo. Justamente nosotros trabajamos para que nadie quiera patrón, para que todo el mundo quiera ser el patrón y logre ser el patrón, uno más en toda la sociedad, o sea, parte de la producción humana para beneficio de toda la sociedad. Parece utópico. Con mayor poder de decisión, Carlito, en esa sociedad que estamos planteando, con mayor poder de decisión, no solo en lo que respecta a los alimentos, o sea, una mayor poder de decisión en la educación, en todos los bienes que necesita el ser humano. Lo hablabas hoy, que me encantó la frase, para ser feliz, o sea, él va a formar parte de todas las decisiones y no va a tener que someterse a una decisión que viene justamente de quienes los explotan. Del engaño de que tienen representantes, que se eligieron porque eran los representantes que la burguesía le puso a su disposición, los bancó, les hizo campaña, y que son representantes con derecho a estafarlo por todo el tiempo, a estafarlo, a ejercer una representación al revés de lo que le había prometido, una estafa, durante todo lo que dure su mandato. Queda la invitación ya para el viernes. El programa normal va a ser el programa número 20 de convocatoria. Nunca pensamos llegar al 20, ¿no? No, pensamos. Y va a depender de los que están del otro lado. Y vamos a intentar seguir. El programa 20 van a ser temas de actualidad, y ya queda la posterior invitación. No tenemos una fecha específica, pero será en cuanto tengamos preparado el material para hacer el programa Convocatoria y el Marxismo, donde queremos analizar de un montón de formas que hemos venido charlando con Wilder, hacer lo más ameno posible, lo más entendible posible, lo más sencillo. Y bueno, cuando esté preparado eso, vamos a salir con ese programa también. Así que les volvemos a pedir que hagan el intento de ir a YouTube y ahí aprieten el cuadrito ese que dice suscribirse, para que en YouTube también tengamos una presencia y podamos llegar a más personas, si les parece a los compañeros que vale la pena.
Muchas gracias. Entonces, ¿querés agregar algo más? No, como siempre, más allá de YouTube, que también a través de Facebook. Sí, por supuesto. Como si, siempre, el si pedido de que compartan. Si así lo entienden, que lo compartan para poder llegar a mayor cantidad de gente. Y si alguien quiere imitar a Convocatoria, bienvenido sea desde este punto de vista en el que nosotros lo vemos, ¿no? O sea, claro. Si existen más convocatorias que se dediquen a esta cuestión, esta forma de explicar la dinámica del mundo, también. Y aclarando una vez más que fue muy difícil para nosotros, que no somos comunicadores profesionales, lograr, como intentamos en el día de hoy, que por supuesto es imposible abarcar o decir todo lo que nos gustaría decir en el espacio de una hora, analizar los temas por todos los ángulos que nos gustaría. Pero estamos... seguiremos intentando mejorar. Pero además hay otro factor, que los compañeros que quieran hacerlo, mandarnos mensajes, críticas o aportes a través ahora de YouTube, de Facebook también, y los que nos hacen permanentemente, nos aportan material a través de Messenger, que ya es una cuestión más privada, pero hay muchos compañeros que por no dar el nombre, por una opción suya, prefieren de no ser mandarnos mensajes en forma privada y aportes en forma privada de mucho material. Por supuesto, estamos agradecidos. Así que buenas noches y hasta el viernes a las 20 horas.